¿Ven algo? ¿Se ve el celular? Sí, se ve el iPad. Ya, perfecto. Ya, bueno, es básicamente porque, a ver, yo tengo el documento impreso, entonces, como esta actividad consta de, o sea, la idea es hacerla ahora, después que ustedes le den unas vueltas, la entiendan. Por supuesto, la idea es que me hagan todas las preguntas ahora. Eh, a mí lo que me interesa de todo esto es que intentemos desarrollar juntos el ejercicio y que la idea es que lo vayan haciendo ustedes en sus respectivos blog de notas, apuntes, donde quieran. Luego, conversemos acerca de cómo se va a implementar en MATLAB y en el siguiente módulo, que es el del 7.8, ojalá que tengan algo avanzado con la idea de trabajar sobre eso. Entonces también les voy a pedir que cuando estemos en ese momento, cuando estemos trabajando con el programa, que sean, si les pido que si tienen una duda, que me compartan la pantalla para revisar el código. Ok. ¿Ya? Esa es como la dinámica que creo que puede ayudarnos para sacarle el mayor provecho a esto. ¿Ya? O sea, en el bloque 5-6 nos pide que intentamos avanzar si podemos. Sí, ¿Algo por así? supuesto. Es que Ok. pueden. Les pregunto, en este momento ustedes, ¿qué están viendo en la pantalla? Veo una hoja de papel. Ya, perfecto. Ok, sí, es que yo estoy abriendo el aula del curso, porque como les había pedido, la idea del quiz de entrada que Sebastián me había preguntado si es que lo podía hacer igual y yo le decía que sí, que obvio, o sea, les puse el mensaje que no había ningún problema, que de hecho les pedía que lo hicieran, porque la idea de eso es intentar evaluar qué tal están con lo que leyeron. Ya, si se fijan, el quiz era muy, o sea, creo yo, era bastante sencillo en el sentido de que no necesitaba ningún cálculo, sino básicamente ver cómo lo habían, ver si habían entendido como las particularidades del problema. ¿Ya? Entonces, al respecto, yo Entonces creo que quería lo hice mal. preguntarles en qué se equivocaron, porque, por ejemplo, yo observo que hay varios que tienen 3 puntos de 4, por ejemplo, o 2 de 4. ¿Qué Yo, pasó? ¿Qué pasó con el resto? yo personalmente en la 4 la tuve mala, pero ni siquiera sé si puse los U bien. Los puse sobre lo que tenía que ponerlos. Porque la idea de la 4 era que, pues, la idea era intentar poner el orden que correspondía de las unidades, cómo íbamos a resolver el problema, ¿no? Sí. Sí, es que por lo menos yo no sé cómo era que se ponía el U sobre la imagen o en el flujo. Yo por lo menos no entendí bien esa parte. Si siquiera lo respondí bien, a eso voy. Ya, y el resto, Yo cuénteme. desplacé el U1 al mixer, después así hacia el convertidor, el splitter y el... no Ya. sé qué es lo de abajo. Sí, había nuestra unidad, no No, se preocupe, no se preocupe. así lo distribuí y pensé Ya. que era así y después me lo dijo como que no, no era eso. Ah, Pero no sé si se me pegaron o no los U, por decirlo así, en el diagrama. ya. Oye, y mira, y si yo, por ejemplo, ahora les muestro esto. Están viendo, en este momento debiesen estar viendo ustedes Sí. mi Sí, navegador, ¿no es cierto? Yo lo veo. Sí, ¿no es cierto? Ujú. sí. Ya. Entonces, al principio, este es el quiz que ustedes resolvieron, ¿no? Sí. Sí, Ya, ¿y todos leímos el enunciado del problema? sí. Ya, muy bien. Sí. Ya, ok, vamos a decir que todos dijeron que sí. Vale. Si nosotros partimos por acá, e intentaron probar otras alternativas, ¿cuál creen ustedes que era la correcta? ¿Cuál respondieron que era la correcta? Yo puse todas las anteriores, o sea, el balance Yo también. global por componente y de energía. Ya. Yo ¿Y qué les también. parecía cuando ustedes pusieron eso? Que era un sistema diluido, así que no era necesario hacer el... Hoy sí lo noté. No, sí, básicamente te decía que, lo voy a poner ahí, decía bien, pero la idea es que como que la concentración de CO2 es muy baja, el supuesto del sistema diluido puede usarse para eliminar, o sea, más que para eliminarlo, porque siempre lo usamos, la Sí. idea es quizás que no es necesario que aparezca explícitamente. Está bien, ese tiene todo el puntaje. La otra respuesta correcta, ya que también podrían haber hecho y que también estaba bien, voy a... ¿Cómo se hace esto para...? Ajá. Pero no. La Oh, otra opción que también era correcta, no lo puedo cambiar, era la A y la B, perdón, la B y la C. sí.
que también podía ser balance de materia por componente y de energía, entendiendo que el de materia total se podía evitar siempre y cuando uno tuviese en consideración que el sistema era diluido. ¿Ya? Y en la segunda, por ejemplo, ¿cuál es la variable de decisión del CST, del PFR? Dice que había que seleccionar más de una. Son todos los flujos de entrada. Temperatura, flujo y composición de la entrada. ¿Esas que estaban ahí? Sí. Los parámetros de entrada. Claro, efectivamente. Y después de eso, si ustedes se fijan, esto tenía un orden. Efectivamente son todas las variables de entrada, recordemos que son variables, ¿no es cierto? Llaman variables porque varían. Pero de esas variables de decisión solamente algunas se van a mover o algunas vamos a evaluar su sensibilidad. Y esa es la parte 3. Quizás acá es donde está esto de arrastrar. Sí. Ya, entonces, ¿cómo debiese ser el gráfico para responder a la pregunta B, que es la primera del PFR? Yo ahí puse, en esa puse como la composición en las X y puse la temperatura en la Y. Sí. Ya. Pero después caché de que era el flujo en la parte de abajo, o sea, en la X, y era la temperatura en la T, porque yo quiero eliminar el monóxido de carbono. Ya, o sea, pensemos que nosotros lo que queremos es eliminar el monóxido de carbono. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿O no? Sí. Ya, súper. Sí. Ya, entonces decíamos ya F, T, E, Y. Ok, Y es el que representa la composición del monóxido de carbono. Ujú. Ya, y nosotros lo queremos eliminar ¿dónde? Bueno, este es el del segundo problema, pero básicamente para la pregunta B es en el flujo 2. Sí. Ya. Entonces, nosotros queremos evaluar cómo va cambiando la eliminación del monóxido de carbono. Sí. ¿Ya? Entonces, tomando eso en consideración, lo que yo podría decir, y aquí dice acá, recuerda que en el eje horizontal debieses poner una variable de decisión y en el eje vertical aquella variable que nos permita tomar la decisión. Entonces, Ujú. si nosotros queremos tomar decisiones a partir de cómo elimina el monóxido de carbono, es de esperar entonces que en el eje vertical esté la composición del monóxido de carbono. Sí. Y luego, ¿con respecto a qué? ¿Qué es lo que les dicen en el problema? ¿De qué se trata? De un proceso de catalizador de auto. Un convertidor catalítico, ¿no es cierto? Eso, Ujú. sí. Ya, y si ustedes revisan como el contexto y eso, y también que les piden calcular como una tasa de contaminación que producen los autos y que tiene que ver cómo el auto se va calentando, aquí la idea, el ejercicio lo que te comenta es la entrada y los gases de combustión que vienen desde el auto, desde el motor, Sí. van aumentando su temperatura porque, bueno, en un principio el auto está frío y se va calentando. Entonces la idea es evaluar La cómo temperatura. va disminuyendo la composición de CO con respecto a la temperatura. Pero es una temperatura que no es la temperatura de salida, porque el convertidor catalítico produce una reacción y tiene una temperatura de salida. Pero esa nosotros no la vamos a poder manipular y tampoco es una, como digámoslo así, una consecuencia del proceso de la combustión o del calentamiento del auto. Lo que nosotros queremos ver es cómo se va abatiendo a la salida del convertidor catalítico respecto a qué temperatura. Temperatura de entrada. Temperatura de entrada. Digo, y esa es la T1. Sí. ¿Cachan? Y ahí efectivamente eso es. Eso ese era lo que. Este gráfico es el que nosotros tenemos que llegar. ¿Ya? ¿Y por qué? Ah, T1 y 2. Yo ¿Ah? puse las cosas invertidas, Ya, justamente. pero bueno, ahí yo creo que tiene que ver con un. Sí, mira, invertido ya tiene que ver un poco como uno entiende los gráficos. Pero ahí básicamente Sí. está la instrucción que dice que el eje horizontal debiese tener la variable de decisión, que es básicamente aquella Sí. que Ah, está toda como razón. variable de contorno, ¿no es cierto? Y en el eje vertical, esa que está ahí, aquella que nos permite tomar las decisiones, porque es decir, ok, para esta temperatura obtenemos esta mejor condición, básicamente. Claro. ¿Sí? Sí. Ya, súper. Entonces, este ejemplo que está acá, este ejercicio, la verdad, chicos, es que ayer fue un poco de aprender cómo hacer quizzes en el aula y está súper bien. Pues para esto está súper bien porque no hay necesidad, o sea, es bueno leer el enunciado, pero luego transformar todo en un gráfico y saber hacia dónde tenemos que llegar ayuda muchísimo. Y ahí la última. Este también ahí lo intenté probar y no sé si me funcionó, pues veamos.
Ya, esta es la parte C, la pregunta C cuando tenemos este reciclo que fue, de hecho, a pedido de Giovanna que me dijo que era necesario hacer ejemplos con reciclo. Bueno, esto tiene un reciclo, tiene un separador, es uno solo, pero básicamente sigue la misma lógica al final. Entonces dice, se define F4 como la corriente de teorización, esta que ustedes ven acá, la F4. ¿Ven el cursor? Sí. Ya, súper. Entonces, la idea es resolver el diagrama mediante un método secuencial, y la idea entonces es arrastrar este U1, U2, U3 y U4 a las respectivas unidades, sabiendo que U1 significa que la unidad se resuelve la posición iésima. Entonces lo que tenemos que hacer acá es poner las posiciones. ¿Ya? Entonces, partamos primero con qué significa que F4 sea una corriente de teorización. Básicamente lo que nos dice el F4 como corriente de teorización es que es una variable que yo me voy a dar, es un valor que yo me voy a dar. Claro. ¿No es cierto? Y si ustedes se van ahí arriba luego, ustedes pusieron que el F1 era una variable de decisión, la temperatura era una variable de decisión, y la composición, por lo tanto, esta también es conocida, la F1. Sí. Entonces, conozco F4 porque me lo tengo que dar, conozco F1 porque ya la identifiqué como variable de decisión. Entonces vamos a ver ahora si la tecnología me acompaña. Entonces vamos a poner entonces sobre el mixer la unidad 1. ¿Por qué? Porque esa va a ser la primera unidad que se va a resolver, por eso dice 1. Y claro, una vez que yo resuelvo los grados de libertad se cerraron, como aparecen en los ejemplos y en los videos de teoría y el ejemplo. Entonces viene la parte 2 que, como ahora conozco F5, entonces tendría que resolverlo con el convertidor catalítico, luego el convertidor catalítico me entregaría info, aparecería el UDRAG. ¿Por qué me quedo ahí pegado? A mí me pasa lo mismo, profe. Yo Ya, estuve peleando con esas preguntas Sí. un buen rato porque se Lo mi- repetían los... ya Lo ahí, mismo, profe. entonces, ¿viste? Entonces se me fue. Ya, dice parcialmente correcta probablemente porque se definieron más de estos tipos. Ya. Bueno, pero básicamente era el espíritu de la pregunta. Tengo que mejorar la programación para la próxima. Yo creo que sería mejor usando el anterior como con un punto en el que hay que ponerlo. Ya, como sí, la ese también gráfica. es una buena alternativa. Sí, lo tengo ahí, lo voy a tomar como, como idea para la próxima. La verdad es que hice primero esta y después caché que era mejor hacerla así, pero ya estaba hecha. Eso. Entonces, con esto yo creo que desde el punto de vista como conceptual, están como habilitados para hacer el ejercicio, porque saben cómo se hace, en el sentido de que hay un montón de materia que hay que aplicar y eso, y sacar ejercicios para practicar en MATLAB. Saben hacia dónde tienen que llegar, que es lo más importante. Son capaces también de identificar cuáles son aquellas cosas que ustedes deben conocer para poder simular el problema, incluso antes de meterlo en ecuaciones, que es justamente es lo que yo quiero al final que ustedes adquieran como competencia. Y aparte, en este caso, también son capaces de proponer una secuencia de cálculo que sigue pasos que son bastante lógicos y que no tienen tampoco mucha diferencia entre todo lo que van a ver cuando les toque resolver cualquier diagrama de flujo, en el sentido de que los reciclos se observan y de todas maneras tienen una ayuda que aparece en el ejemplo que les subí de la simulación de... Eso era un certamen, este también es un certamen el que vamos a resolver, donde pueden ocupar ese concepto de matriz de incidencia. ¿Alguno de ustedes le llamó la atención eso? ¿Qué les pareció? ¿O no lo vieron? ¿Lo puedes repetir? Que entraron a mi pieza y me distraje. Lo que yo les decía es que cuando ustedes proponen una secuencia de cálculo, ahora en el curso no van a tener mucho problema porque básicamente va a tener un reciclo. O sea, es re fácil darse cuenta dónde está, no es difícil. Pero cuando les toque resolver, si es que lo tienen que hacer, un sistema que tiene múltiples reciclos, que los hay, de hecho lo más común es que sea así, la forma de cómo se resuelve para identificar dónde están los reciclos, que hay veces que no es tan fácil, es mediante este concepto de matriz de incidencia. ¿Ya? Y ese concepto está explicado con un ejemplo, en el ejemplo que les subí, la clase 5.4, que tiene, ¿cuántos? 5 partes. Ya, las 3 últimas partes de la clase 5.4 lo que muestra es cómo trabajar con eso. Yo no lo voy a evaluar acá, es solamente una metodología un poco alternativa para poder mostrarles que también se puede hacer ese análisis, ¿ya? Básicamente, Profe, esa era la idea. Dígame.
El tema eso de que dijo de incidencia era como cuando hacía como una tabla de resumen con las ecuaciones, Así es. variables y todo el Sí, cuento. Ah, ya, sí. esa que en la... Sí, Sebastián, ese que en las filas te entrega como el número de ecuaciones que hay disponibles y en las Ujú. columnas está el número de variables que aparecen en esas ecuaciones. Ya, sí, Entonces, todo a sí partir lo de vi. eso uno puede decir, ok, si es que yo, por ejemplo, tomo una unidad. Imagínense, por ejemplo, volver al intento. Ya, hacemos los balances. Imagínense ustedes. Y acá en esta unidad, U2, que yo le había puesto acá, ustedes tienen tres ecuaciones. Y Ujú. en esta ecuación están involucradas, por ejemplo, tres variables del F2 y tres variables del F5. Ese sistema como tal no se puede resolver, pues porque necesito conocer F5, porque los grados de Exactamente. libertad son mayores que 0, de hecho son 3, porque tengo Ujú. tres ecuaciones y 6 incógnitas. Sí. Entonces uno dice, ah, ya, vale. Entonces lo que voy a hacer es que como esta F5 también aparece en el mixer, entonces voy a resolver el mixer con el convertidor catalítico todo junto, como un solo volumen de control. Porque se puede hacer también, uno puede sumar ecuaciones al final. Y en el mixer, por ejemplo, también hay tres ecuaciones. Y yo digo, ah, mira, súper bien, pues porque acá estaban tres ecuaciones, ahí van 6. Y Ujú. tengo tres variables de F5 y tres variables de F2, ahí van 6. Entonces uno dice, Sí. ah, el sistema está cerrado. No, ¿por qué? No. Porque aparecen las variables de F4 que son 3, por ejemplo. Entonces, ese concepto que uno lo puede hacer como al tanteo, se puede ordenar mediante la matriz de incidencia que aparece como un enfoque alternativo para ver lo que vamos a resolver en el ejemplo y en el certamen, en la evaluación, básicamente. ¿Ya? Ok. Entonces, básicamente, si es que les interesa, si es que tienen tiempo, pueden volver a revisarlo y le pueden poner un poco más de atención como para entender un poco más el concepto. Como les decía, no va a ser evaluado porque es un extra quien considere que era súper bueno dejarlo grabado de inmediato. ¿Ya? Eso. Ya, entonces ahora sí, vamos a poner nuestro... Estamos, estamos listos. A ver, ahora sí. Ahí sí. Ya. Ahora sí, entonces partamos primero con este diagrama que tenemos en el mono que tenemos en el enunciado. Ya nosotros aquí teníamos el F1, el F2, ya. Y como ustedes leyeron el enunciado, yo también leí el enunciado. Este F1 está compuesto de un flujo total, de una temperatura y de una composición, ¿no es cierto? Y este es básicamente el flujo total, temperatura 1, composición 1. Y sale de este convertidor catalítico, pregunta, ¿qué hace un convertidor catalítico? ¿Qué hace el convertidor catalítico? Cuéntenme. ¿O dónde está? El convertidor catalítico está dentro del reactor, pues. Lo que hace es como oxidar, en este caso, el monóxido de carbono. Ya, pero ¿y si es que yo le dijera que esto está en un reactor que anda moviéndose por la calle, qué sería? Un auto. Un Eso. auto. Y Ah, esto es un sí. convertidor catalítico de un auto. Mm. Sí. De hecho, dice la primera línea, el diagrama de la figura 1 corresponde a un convertidor catalítico de un automóvil. Así que vamos a poner acá un auto, que tiene un tubo de escape, y ese tubo de escape, en vez de salir hacia afuera, lo que hace es pasar por una matriz porosa que tiene un catalizador y que lo que hace es abatir los gases. Para ser súper honesto con ustedes, no solamente abate este compuesto, de hecho, ¿conocen cuál es el compuesto más importante que abate un convertidor catalítico? ¿O qué elemento tiene ese compuesto? Por mientras voy a poner la reacción acá. ¿Conocen los óxidos de nitrógeno? Los NOx. Los NOx, sí, Giovanna, ese. Ese es súper, súper importante de abatir y es justamente el convertidor catalítico el que se encarga de esa pega. ¿Ya? Entonces nosotros acá simplificamos el problema porque, bueno, tampoco es tan necesario hacerlo tan completo, tomando en consideración que hay un tiempo máximo de trabajo, pero básicamente aquí tendríamos que agregar esta ecuación y un montón más de ecuaciones que son las que como que describen el proceso completo, ¿ya? Pero tampoco en este momento lo vamos a dejar así, ¿ya?
¿Ustedes han tocado, alguna vez se han acercado a un auto que está encendido, por ejemplo, para dejar, no sé, una maleta en el maletero? ¿Se han acercado con las pies, por ejemplo, piernas que están con pantalones cortos al tubo de escape? Sí, Caliente. Está caliente, ¿no es cierto? caliente. Sí, y el Me convertidor calor. caliente, el convertidor catalítico se calienta muchísimo. ¿Ya? ¿Y por qué es eso? Porque aquí aparece un delta H de reacción que es exotérmico. Básicamente el sistema está liberando energía producto de este cambio en la reacción. Y básicamente eso nos va a ayudar porque vamos a trabajar con una reacción que de hecho se cataliza con la temperatura. Entonces la reacción es exotérmica y aparte se cataliza con la temperatura. ¿Ya? Y eso, vamos a poner el spoiler de inmediato, hace que cuando ustedes tienen esta composición de CO a la salida y tienen acá la temperatura, en este caso temperatura de entrada, ustedes van a observar algo como lo que aparece en el diagrama que hace así, y de repente baja muy rápidamente esta conversión. ¿Por qué? Porque si la temperatura es baja, hay poca reacción. Aquí estamos temperatura baja, hay poca reacción, y como hay poca reacción, la conversión es baja, por lo tanto el delta H de la reacción completa, no solamente por kilomol convertido, sino que el total es bajo y por lo tanto aumenta poco la temperatura desde T1 hasta T2. Por ejemplo, para este punto, el delta T, como por ejemplo sería algo así como el T2 menos T1, es chiquitito, es tendiente a cero. ¿Ya? Porque básicamente hay poca reacción química. Pero a medida que voy aumentando la temperatura de entrada, aumenta la conversión. Y al aumentar la conversión, se libera más energía, y al liberarse más energía, aumenta la conversión, y por eso entonces llega un punto donde la temperatura de entrada es tal que la reacción ocurre casi instantáneamente. ¿Ya? Así es como funciona el convertidor. Y eso es lo que vamos a intentar hacer en este ejemplo. ¿Ya? Ese es como todo el contexto extra de que no se habían dado cuenta que era un auto. Ok, ya una vez que tenemos eso, sabemos que nuestro objetivo al final, de acuerdo a lo que conversamos al comienzo con este quiz de habilitación, sabemos que nuestro objetivo entonces es hacer esto, obtener el I2 en función de la temperatura 1. Ese es nuestro objetivo. Eso es lo que nosotros queremos al final determinar en este ejemplo. ¿Ya? Y para eso hay algunas cosas que se conocen que son relevantes y que están en el enunciado, y que te dice básicamente la tasa de conversión. Aparece una comita ahí porque esa comita está dada por metro cuadrado de catalizador. ¿Ya? Porque lo que hay acá adentro es una matriz porosa. De hecho, pueden buscar en Google y se van a dar cuenta que esto lo que es básicamente muchos tubitos que componen el intercambiador de calor, o sea, el reactor, y dentro de los tubitos es donde está el catalizador para llevar a cabo la reacción. ¿Ya? Y bueno, y hay una cinética que aparece por acá, con un K1 que depende de la composición, y esa composición corresponde a la composición del compuesto del CO. Aparece una temperatura que sería la temperatura de salida. Aparece un 1 menos, un 1 más, perdón, K1 por un I, y aquí aparece un al cuadrado. Y eso tiene unas unidades que aparecen en el enunciado, ¿no es cierto? Y hay un K1 que es una expresión exponencial tipo Arrhenius, ¿no es cierto? 10 elevado a 10, por la exponencial de lo que ustedes típicamente conocen, el menos EA partido por el RT, y acá tienen otro K1 que es otra expresión exponencial. Aquí hay un K1 0 por la exponencial de otro EA partido por, en este caso, T. Ya. Básicamente esta forma de la cinética que aparece acá es la que permite hacer luego esperar esta forma autocatalítica de la reacción, ¿ya? Porque ahí aparece la dependencia con respecto, perdón, ahí aparece la dependencia que está acá, la dependencia, esa con respecto a la temperatura, aparece acá la dependencia con la temperatura, es una forma un poco distinta a lo que ustedes trabajamos habitualmente en el curso, ¿ya? Pero bueno, es solamente eso. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué tipo de reactor es este? Ya, ahora sí podemos como pensar que estamos trabajando con un auto, lo vamos a dejar un poco de lado el pobre auto, y nos vamos a preguntar qué tipo de reactor es esto, cómo se puede asimilar este reactor, Un qué tipo de PCR. régimen de flujo podemos trabajar. ¿Qué hay ahí? ¿Es un sistema que está completamente agitado?
No. No, ¿no es cierto? Es un sistema que tendrá probablemente un régimen de flujo que sea, no va a ser un PFR, porque nunca lo es, pero es una combinación, ustedes más que yo saben de reactores, y hay unos regímenes de flujo que son reales, que son reactores reales, pero para efectos de nuestro, que a mí no me interesa evaluar eso, sino evaluar cómo esto lo transformamos en un conjunto de modelo matemático, nosotros vamos a decir que esto es un PFR. ¿Ya? Y como es un PFR, lo que habría que hacer acá es encontrar las ecuaciones diferenciales que describen este PFR. ¿Cierto que sí? Sé que están ahí. Tendríamos que obtener básicamente algo como esto, un de i a de z es igual a una función, notaría. Y como la temperatura cambia a lo largo del reactor, vamos a tener acá un t que depende de z y un i que depende de z, entonces también debiésemos tener un dt a dz, como otra función. Y en estricto rigor también tendríamos que tener un df, o un dq si quieren, a dz. Pero nos dicen, ¿sabe qué? Como el sistema es diluido, los moles asume que son moles constantes, porque es poquito lo que cambia, porque el CO viene con una composición inicial de un 2%. Y aparte, nos dice ya para efectos prácticos, puede asumir que las propiedades de densidad, en este caso concentración molar total de la mezcla gaseosa, se mantiene constante, su peso molecular también y su capacidad calorífica también. Por lo tanto, todas esas cosas nos dicen al final que vamos a asumir que eso es un cero. ¿Ya? Entonces, como ese es un cero, efectivamente, y que tiene que ver con la parte del quiz que les comentaba, la primera pregunta, uno puede ya al final llegar a que voy a utilizar solamente estos dos balances de materia por componente y balance de energía. Ahora, si nos vamos un poco hacia arriba, nuevamente hacia la cinética, el hecho de que este sea un PFR implica algo respecto a la cinética. ¿Ya? Yo les había puesto acá que esto era I2, pero ¿realmente es I2? Si es que es un PFR. En el delta Z. Eso, súper bien, Joana. Efectivamente, no sería un I2, y sería, de hecho, para hacerlo así como bien, que quede súper claro, es efectivamente, como dice Joana, en el Z, directamente, en la posición. Y lo mismo entonces va a pasar con este, y lo mismo entonces va a pasar con la temperatura, y con esa temperatura que está allá, son evaluados en Z, y acá entonces también vamos a tener que poner el Z acá. ¿Ya? Entonces, cuando terminemos esta parte del curso, vamos a estar en condiciones de resolver estos también. ¿Ya? Pero ahora lo que vamos a hacer es que vamos a usar esta como método alternativo, aproximado de resolver una ecuación diferencial, que es mediante ecuaciones en diferencias, y que básicamente esto se parece mucho al método de Euler que ustedes vieron con, no sé si con la Andrea o con Christopher, dependiendo de quién les hizo reactores. Pero básicamente, cuando uno trabaja con el método de Euler, lo que hace es trabajar con muchos CSTR que están en serie al final. Porque básicamente lo que uno dice es que lo que hay entre medio de estos dos tipos se puede aproximar como un delta, que es equivalente al método de Euler, que es un spoiler porque lo vamos a ver más adelante. Ya. En síntesis, vamos a trabajar con n CSTR. ¿Cuánto es n? Grabado. ¿Qué creen ustedes? ¿Un número grande? ¿1000? ¿100? ¿10? ¿Cuánto es? ¿Por qué un número, por qué tiene que ser múltiplo de 10? ¿No que aguanta el PC? Por ejemplo, pero si hacemos eso, ¿no es cierto que de repente podríamos estar una vida intentando resolverlo y quizás la precisión que alcancemos tampoco sea muy adecuada, ¿cachai? Por lo aguanta el PC, efectivamente, sí. Pero quizás podemos hacerlo un poco más, como la mitad de lo que aguanta el PC, quizás. Básicamente lo que podemos decir es que esto es un número grande. ¿Y cómo vamos a saber cuándo es un número grande? Me preguntaron cuando resolvieron la tarea y yo creo que lo conversé con varios de ustedes. Básicamente, que sea un número grande implica que si yo, por ejemplo, hago esto, espérense, ahí sí. Acá voy a poner n, ¿ya? Ese va a ser como el número de CSTR que yo voy a trabajar. Y acá voy a poner la variable que me interesa obtener.
la composición a la salida. Y ahí vamos a decir que va a ser para un T1 dado. Cualquiera, el que ustedes quieran. Va a ser T1 dado. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un n? N igual 1. Estoy acá. Básicamente estoy resolviendo otro problema muy distinto, ¿no es cierto? Estoy resolviendo un CSTR. No es un PFR. Entonces, lo que va a pasar es que voy a tener una composición. Aquí depende, por supuesto, de la cinética. Ya yo estoy haciéndolo súper general porque hay cinéticas que son mejores para PFR y cinéticas que son mejores para CSTR. Eso es lo que les enseñan justamente mis colegas que son los expertos en reactores. Pero básicamente lo que ustedes verían es que para un CSTR, para la misma temperatura, las mismas condiciones, para el mismo volumen total, porque el volumen también se va a mantener constante, lo que ustedes tendrían es que para un n igual 1, para un CSTR, tendrían esa composición. Para, por ejemplo, 10, obtendrían quizás esa composición, porque la conversión va a cambiar porque estoy trabajando con otro tipo de reactor, aun cuando el volumen es el mismo, el régimen de flujo es distinto. Y básicamente eso se ve como la integral o el cuadrado bajo la curva. Y llega un punto donde, por ejemplo, estamos en, fíjense ustedes, 100, donde están acá, y efectivamente acá hay una diferencia que hace pensar que este número 10 no es suficiente porque lo que yo tengo que resolver es un número grande y me doy cuenta que con un número grande se observa un delta de conversión apreciable e importante. Entonces yo puedo seguir con el n más adelante y quizás cuando llego al 101 me doy cuenta que esto es así, y al 102 así, y así. Y cuando llego al 1000 veo que no existe una diferencia más allá, por ejemplo, de un delta I que yo me puedo dar, de una precisión, que es una precisión que nosotros podemos definir, que pongan ustedes que es menor a un 2%, a un 1%, o menor a un 0.1%, respecto al valor con el n anterior. Entonces en ese momento yo puedo decir, esto es parte del error que yo podría tener cuando integro, porque al integrar, cuando ustedes están integrando, acá también cometemos errores, a menos que hagamos una integración analítica. Entonces, de esa forma, un n adecuado sería aquel que cumpla un criterio como este, que dice básicamente que si sigo aumentando el número de reactores, si bien voy a obtener mayor precisión, esa precisión la puedo despreciar en aras de resolver algo en un tiempo razonable. ¿Ya? Entonces, lo que decía el Sebastián es súper correcto en el sentido de que lo que el PC aguante, porque eso es infinito computacionalmente, pero ahora ingenierilmente podemos agregarle una restricción, y es esa. Si es que el PC cuando aguante y llega a esto, será ese. ¿Ya? O buscaremos otra forma de resolverlo con otros métodos numéricos que podamos. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? ¿Estamos claros? Sí. Ya, súper. Entonces, comencemos con la primera parte. ¿Ya? Vamos, si voy rápido, interrúmpanme. Ya todos están con su... No sé, espérate, vamos a hacer una pregunta a quién... Ay, espérame. ¿Dónde está esto? Déjame ver el chat. Aquí estoy. Voy a poner los participantes y hay alguien que... Bueno, el Sebastián y la Constanza están con el micrófono apagado. Ya, si necesitan preguntar entre medio, de inmediato, ya. No se me pierdan. Porque la idea acá es el feedback que necesitamos. Ya. Ok, entonces... Dejaré. Entonces partamos y digamos que esto corresponde a un CSTR iésimo, el cual ingresa con una temperatura I-1, sale con una temperatura TI, entra con un I sub I-1, sale con un I sub I, y este volumen es un volumen V sub I. ¿Cómo es V sub I? Básicamente va a ser el volumen total partido por el número de CSTR que nosotros nos demos, ¿cierto? Dale, entonces, nuestro objetivo, si nosotros nos vamos a nuestro diagrama, es resolver secuencialmente. Noten que esto también se puede entender como un flowchart que no tiene reciclo. Este ejercicio tiene varias partes, donde básicamente la idea es resolver la primera unidad, la segunda, la tercera, la cuarta, la n, y así hasta la última unidad. O sea, la secuencia de cálculo para este tipo de aproximación es trivial. Ustedes ya han trabajado con este tipo de secuencia, ¿ya? Entonces, vamos a definir este modelo genérico para este diagrama que está acá, y luego lo tiramos para todos los otros CSTR que componen el PFR, ¿ya? Entonces, a nosotros lo que nos interesa es resolver el valor de I directamente, ¿ya? ¿Y qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos que ingresa a nuestro problema
este F1, este PFR, este F1, y tenemos como dato un flujo volumétrico, ya que es un valor Q1 que es 0,06 algo metros cúbicos partido por segundo. ¿Ya? O sea, conocemos el flujo volumétrico y también conocemos dentro de los datos que aparecen en la parte 5 de los antecedentes la concentración total, que es en este caso 0,02 y que son kilomol partido por metro cúbico. Eso quiere decir que existe esta cantidad de kilomoles por metros cúbicos. Y lo vamos a mantener constante porque estamos asumiendo, recuerden, que esta es la única reacción que hay y que el CO es casi, está diluido, o sea, menos de un 2%. O sea que la diferencia en moles entre lo que entra y lo que sale del CSTR es despreciable tomando en cuenta esto, porque efectivamente acá en el lado de los reactantes hay 1,5 moles y en el lado de los productos hay solo 1 mol. Entonces, efectivamente, la concentración total va a cambiar. Va a ir disminuyendo, de hecho, porque estoy disminuyendo el número de moles a medida que voy avanzando. Pero como ese es un 2% del total, lo podemos asumir constante. ¿Ya? Entonces, dicho eso, vamos a tener acá que hay un flujo que se va a mantener constante todo el tiempo, entonces vamos a decir que de inmediato el FI lo vamos a decir que va a ser igual siempre a QI multiplicado por la concentración total. ¿Ya? Y esto está en unidades de kilomol partido por, vamos a poner acá lo que era de kilomol por segundo. ¿Ya? Eso estoy haciendo una inspección de inmediato de los antecedentes que hay que tener para resolver el problema. ¿Ya? Entonces, básicamente, el balance de materia por componente, con esa definición, nos quedaría el Q, QI o Q, la vamos a poner, de hecho, porque en estricto rigor es siempre el mismo, por la concentración total, y ahí sería, ¿no es cierto?, lo que ustedes conocen, que es el I-1 menos I sub I, y la parte de la reacción, y pista, no mucho más que eso. ¿Ya? Entonces, para la parte de la reacción, ¿qué pasa con el CO? El CO desaparece. ¿Dónde estás? Acá está, desaparece. Entonces, yo sé que los colegas de reactores son bien quisquillosos con esto, y como esto está siendo grabado, voy a ser sometido al escrutinio público. Lo que voy a hacer es que voy a decir que ellos tienen la razón en ponerle signo al R, pero yo, por efecto práctico, prefiero ponerle el signo acá de inmediato. ¿Ya? Y ese va a hacer que está desapareciendo el CO simplemente. Y noten lo siguiente, que la tasa de cambio del CO está con una comita. ¿Por qué está con una comita? ¿Qué significa esa coma que está ahí arriba? ¿Qué dice en el enunciado? De hecho, en la ecuación 2. ¿Por qué aparece una coma ahí? ¿Qué unidades tiene, de hecho? Kilomol sobre metro cuadrado segundo. Es kilomol sobre metro cuadrado segundo. ¿Y qué significa eso? Hay un área. Es un área, ¿no es cierto? Y esa área, Sebastián, ¿qué es? ¿De qué área de qué es? Supongo del convertidor. El área del convertidor. Efectivamente, donde se produce la reacción, que es donde está el catalizador. Sí, bien, Sebastián. Entonces, efectivamente, acá lo que tendría que multiplicar sería por el área. ¿Por el área de qué? Por el área del catalizador en el convertidor. En este caso, como estoy transformándolo en un CSTR, que es el CSTRiésimo, entonces sería la cantidad de catalizador que hay acá, los metros cuadrados de catalizador que hay ahí. ¿Ya? Y eso generalmente se puede expresar con un concepto que no sé si ustedes recuerdan que se llama área específica. ¿Ya? Y que básicamente el área específica es como una forma de definir cuánta área hay por unidad de volumen del reactor. Que básicamente te dice que es el área de, en este caso de catalizador, partido por el volumen del reactor. ¿Ya? Y de hecho, para el caso del problema, es importante ese número. Es un número que es 2,6 por 10 elevado, es 26,9 por 10 elevado a 26,9 por 10 elevado a 3. 1 partido por metro, porque es metro cuadrado partido por metro cúbico. Es harta área en ese espacio. La Caro siempre hace este ejemplo, a mí me lo hacía cuando me hacía clases de ambiente. El área que tiene 1 gramo de
carbón activado. ¿Saben de qué orden de magnitud es? Porque el carbón activado tiene esa característica, porque tiene un área específica muy grande en comparación a su volumen. ¿Saben de qué tamaño es el área que puede sacarse de ese gramo de carbón activado? No. Un número gigante. ¿Ya? Es como similar como un campo de fútbol, una cosa así. ¿Ya? Entonces, como este número es súper grande y es porque los materiales son porosos, y que sea poroso implica que tengo mucha área en poco espacio. ¿Ya? Entonces, esta área de catalizador, para este ejemplo, sería el área específica multiplicado por el volumen. ¿Pero qué volumen? El volumen solamente del CSTR, entendiendo que siempre voy a tener la misma área específica porque estoy asumiendo que está bien distribuido el catalizador a lo largo de todo el PFR, por lo tanto, todos los CSTR tienen la misma área específica. ¿Ya? Por lo tanto, eso que ustedes ven ahí se puede expresar directamente. En vez de poner volumen, hay que poner, para este caso, el volumen y, pero al mismo tiempo multiplicarlo por el área específica, para que me quede entonces todo en unidades de metro. Perdón, de metro cuadrado, porque esto está en uno partido por metro y el otro está en metro cúbico. ¿Ok? Y ese sería el balance de materia por componente, donde yo ya sé que aquí hay dos cosas. Las voy a dejar expresadas simplemente, pero no las voy a contar en la reacción, porque, o sea, en el análisis de grados de libertad, porque son variables que se llaman explícitas, ¿ya? Y que son directamente se pueden reemplazar. Y también aparece en el ejemplo del otro certamen que está en el canal de YouTube. ¿Ya? Este RCO que está acá le voy a llamar ecuación asterisco. ¿Ya? Al K1 le voy a llamar doble asterisco y al K1 mayúscula le voy a llamar triple asterisco. ¿Por qué no les pongo número? Porque las voy a reemplazar, no las voy a meter dentro del sistema que tengo que resolver de manera acoplada. ¿Ya? Nada más que por eso. Entonces, dicho eso, en el RCO, comita, lo que va a haber es que yo puedo reemplazar directamente con la ecuación asterisco. Y cuando lo reemplace, va a aparecer entonces como variable el K1 y el T. ¿Ok? Entonces, como aparece el K1, aparte por supuesto del I, que el I ya está ingresado, ya es una variable que aparece en el balance de materia por componente. Entonces, como aparece el K1 minúscula y el K1 mayúscula, yo sé que voy a tener que reemplazar dentro del asterisco la ecuación 2 asterisco y la ecuación 3 asterisco. La voy a tener que meter allá adentro. Porque básicamente el R depende de K1 minúscula y mayúscula, y entonces necesito entonces agregárselo. Aquí está, va a estar, por ejemplo, el K1 minúscula y acá el K1 mayúscula. Y todo eso está evaluado ¿en qué? En la condición I, en la salida. ¿No es cierto? Porque acá habíamos dicho que, tal como decía Giovanna, esto está evaluado en Z. Y que como nosotros hicimos este supuesto de NCSTR en serie, y en Z es equivalente al I sub I. Y T en Z es equivalente al T sub I. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir. Y como en el K1 aparece la temperatura y en el K1 mayúscula también, entonces efectivamente tengo que plantear el balance de energía, perdón, y aparte porque yo ya sé ya que tengo que calcularlo, porque la reacción tiene efectos térmicos. Y cambia mucho el balance, la verdad es que para nada, para ser súper honesto con ustedes. Lo que tendrían sería el flujo, el Q multiplicado por el CT, que les daría entonces kilomol partido por segundo, y ahora lo que hay que hacer es transformarlo en kilojoule partido por segundo. Ya para que me quede entonces, lo pueda transformar en entalpía de entrada y de salida. Yo podría poner esto, HI menos 1, perdón, sí, HI menos 1, HI. ¿No es cierto que esa es la entalpía? Pero como me pongo a leer un poco el enunciado, yo sé que acá el C sub P se mantiene constante, lo cual se agradece muchísimo, y entonces yo puedo decir que esto realmente va a ser un C sub P, y como es constante, le voy a poner ese término que está ahí, voy a asumir que la temperatura de referencia es 0, y entonces me va a quedar acá un TI menos 1, menos un TI. Y el C sub P que nos dan, que es el C sub PG que aparece en los datos del problema, que dice que es 1,07 kJ partido por kilogramo Kelvin, lo único que tenemos que hacer es transformarlo en
unidades, transformar las unidades, porque esto está en base molar, esto está en kilomol. Ya, entonces lo que tenemos que hacer en este caso sería, tenemos que kilogramos partido por kilomol, está allá, lo que podemos hacer es multiplicar por el peso molecular, ¿no es cierto? Si multiplicamos por el peso molecular, por ejemplo acá, que aparece usando la nomenclatura del enunciado con ese M gorrito, que está en este caso el M está en kilogramos partido por kilomol, se me irían los kilogramos que están acá, y ese kilomol se me iría con ese kilomol que está allá y me quedaría todo en kilojoule partido por tiempo. En síntesis, lo que vamos a hacer directamente es multiplicar entonces. Voy a cambiar esto, lo voy a tirar un poco más para arriba, allá por ejemplo, y entonces acá multiplicamos por el C sub P, que es el C sub P del gas, multiplicamos por el peso molecular, y reemplazamos entonces esta C sub P que es constante, así que vamos a tirar esto, vamos a sacarlo de acá, y va a quedar entonces como un TI menos 1 menos TI. Y sería. Y luego, ¿qué tenemos? Tenemos el término del delta H de reacción, que es básicamente una generación. Y generalmente, eso se traduce, si es que recuerden que si es que tienen muchas reacciones químicas que ocurren simultáneamente, y todas ellas tienen efectos térmicos, son como varias resistencias que se están sumando, ya que se lo comentamos en clase. En este caso es un delta H de reacción, le puse el menos porque me lo entregan con un signo negativo y es exotérmico, ¿ya? Entonces yo sé que ese menos, por el menos que del delta H de reacción que tengo, me da más, y eso quiere decir que el sistema está agregándole calor al volumen de control. Tengo el RCO que está evaluado en I, tengo también el VI y el A, y eso está igualado a 0 porque dice que se puede asumir que el sistema es adiabático, si no, habría un calor también que tendríamos que considerar. Y si observan nuevamente, acá está el R que está acá, aparece en ambos lados, tanto en el balance de materia por componente y balance de energía, y como estas ecuaciones asterisco son ecuaciones que son de directo reemplazo, no las vamos a agregar en el modelo final porque van a ser unos reemplazos que vamos a hacer. Entonces, hagamos un análisis de grados de libertad. Entonces vamos a hacer un análisis de grados de libertad ahora, porque es parte de lo que nos piden. Y acá hay una pregunta que aparece habitualmente. ¿Cómo hacemos el análisis de grados de libertad? ¿Lo hacemos para la unidad I? ¿Lo hacemos para la unidad I desde 1 hasta N? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué creen ustedes que hay que hacer? ¿Cómo les sale más cómodo? ¿Cómo, profe? No entendí la pregunta. Mira, cuando nosotros trabajamos con análisis de grados de libertad para estos sistemas que son como repetitivos, hay una forma de... O sea, aparece siempre la pregunta de cómo trabajar el análisis de grado de libertad. Si lo hacemos para esta unidad I, o lo hacemos de inmediato para todas las unidades. ¿Ya? El resultado es el mismo, ¿ya? Pero es a gusto del consumidor, básicamente, mientras el resultado será el mismo, ¿ya? Lo que yo voy a hacer es que lo voy a hacer de inmediato para todos. Entonces voy a decir, ¿cuántas variables tengo? Entonces, para el CSTR iésimo, tengo las siguientes variables. Tengo el TI, ¿ya? Y tengo también el I sub I. Lo que hice acá fue decir que voy a anotar con amarillo aquello que es dato. Entonces, el M es un dato, el C sub P es un dato, la concentración total es un dato, el delta H de reacción es dato, el VI también y el área específica es un dato, y de acá también ahí está ahí un dato, ¿ya? Luego, hay otras variables que existen, pero lo que yo voy a hacer, lo voy a anotar con verde, es que las voy a asumir que son conocidas, porque de hecho lo son, aparecen en el enunciado y ustedes ya hicieron el análisis de grados de libertad, ustedes saben que aparecen. Ustedes ya en el quiz de habilitación ya me dijeron cuáles eran las variables de decisión del problema. Y una de ellos es este que está acá, el Q. Por lo tanto, no lo voy a agregar acá, porque de lo contrario, si lo agrego, después tengo que agregar una celda extra que diga dato. Entonces lo saco de inmediato. ¿Y tenemos algo más? Creo que no. De lo que aparece acá explícitamente. Entonces tenemos el I, el TI que aparece en el CSTR.
y en la temperatura. No voy a anotar el Q. Y luego tenemos como ecuaciones, ¿cuántas ecuaciones tenemos? Tenemos 2 ecuaciones. Para el CSTR-iésimo, que es el balance de energía y el balance de materia por componente. ¿Ya? Y no voy a agregar ni la ecuación asterisco, ni la doble asterisco, ni la triple asterisco. ¿Por qué? Porque dentro de las variables no ingresé ni R, I, ni KI, ni K1I, que es K1 evaluado en el CSTR-iésimo, y K1 mayúscula I, que tampoco lo agregué. Como no están acá, no es necesario considerar entonces las ecuaciones asterisco y doble asterisco, y triple asterisco, ¿ya? Básicamente por eso. Entonces Uno veamos. podría, si quisiera hacerlo más explayado, uno podría hacerlo si quisiera hacerlo más explayado. Por supuesto, por supuesto. Y esto es, a gusto, como les digo siempre, como les salga más fácil a ustedes, ¿ya? Y de hecho, qué bueno que quede, que hagas esa pregunta, porque no existe un solo método y aquí tiene mucho que ver como qué tanto conocimiento o qué tanta comprensión tengo del problema, ¿ya? Básicamente eso. Sigamos. Entonces hagámoslo correr ahora, para ir desde 1 hasta n, ¿ya? Entonces, si fuese ese voy a poner, había definido que era con n mayúscula, n mayúscula. Entonces, si tengo ese número grande de CSTR, voy a tener 2 por n, ¿no es cierto? Porque tengo 2 variables por cada CSTR, n CSTR, tengo 2 por n variables. ¿Y cuántas ecuaciones tengo? Tengo 2 por n, ¿no es cierto? Ya. Pero hay un tema acá, y es que si yo hago correr desde I1 hasta n, y aquí es de I1 hasta n, entonces va a aparecer también una variable extra que no la había contado. Porque para i igual 1 me aparece t1 e i1. Para i igual 2, t2 e i2. Pero observo que cuando i vale 1 también aparece i0 y t0. Entonces también los tengo que agregar. Que son i0 y t0. Entonces aquí los grados de libertad me quedarían 2n más 2 menos 2n. Que son esos dos que están ahí. Y lo lógico es pensar que estos dos que están acá están relacionados con variables, porque eso significa que hay variables que no han sido descritas por estas ecuaciones que están acá y que yo todavía no las he considerado como datos. ¿Cuáles son esas? Dos. ¿Cuáles son esas dos que están acá? Que tengo que describir todavía. Son las variables de decisión. Y el I de salida. La temperatura y Súper. la composición. Perfecto. El I0 y el T0 que para nosotros son conocimientos desde el flujo 1. El flujo 1 se conoce completo. Entonces estos al final son datos, que hay dos que vienen desde acá, más el otro dato que aparecía en el Q, que si se fijan no lo cuento porque tampoco lo consideré como variable, pero como dice Sebastián, igual lo quería hacer, y por lo tanto ahora sí, podemos poner acá, los grados de libertad son 0. ¿Ya? Súper. ¿Preguntas? ¿Lo tenemos súper claro? Profe, una duda, pero muy, no sé, Dígame. X. Sí. El área específica Ujú. que puso en el balance de energía, la unidad de eso es, porque, Hagámoslo. o sea, claro, es que estoy viendo el tema de la unidad. El Hagámoslo, volumen. hagámoslo. Déjeme, voy a tomarlo esto y luego desarrollamos. Ya. Entonces sería delta H reacción. Sí. Esto sería multiplicado por el RCO. Y esto está multiplicado por un VI y por un A. Hagamos las unidades, el análisis de unidades. El área específica, entonces habíamos dicho que era 1 partido por metro o metro cuadrado partido por metro cúbico. Ah, está bien, sí, calza. ¿Sí? Sí. Este es metro cúbico. Esto es, ¿qué era? El R era kilomol partido por metro cuadrado segundo. Sí. Y el delta H reacción, porque eso igual yo les dije el número y no me fijé en las unidades, es partido por kilomol. Entonces esto es kilojoule partido por kilomol. Entonces se me va S con S, se me va S con S, S con S, y me queda entonces kilojoule partido por segundo, que es la misma unidad que está acá. Que esa la habíamos sacado de antes del otro análisis. ¿Más preguntas? ¿Estamos claros?
¿Y claras? No, clares. Ya. Entonces, apliquémoslo en MATLAB, pero siempre haciendo primero un pseudocódigo. ¿Ya? ¿Cuáles son los pasos? Ordenémonos primero con cuáles son nuestros objetivos. Nuestro objetivo general es resolver el certamen, pero para llegar a los objetivos generales tenemos que tener objetivos específicos. ¿Ya? ¿Cuál sería nuestro primer objetivo? ¿Cuál sería su primera meta? Vamos a poner acá un conjunto de pasos, objetivos específicos o actividades que vamos a desarrollar hasta tener la pregunta B. ¿Qué creen ustedes que hay que hacer primero luego de tener sistema con grados de libertad 0? ¿Por dónde partirían? Abrir MATLAB, claro, por ejemplo. Definir todos los datos. ¿Cómo, Sebastián? Yo haría una lista con todos los datos en la primera hoja. ¿En un archivo principal? Las variables de salida que voy a obtener. Las variables de salida. ¿Ya? ¿Qué más haríamos? Datos de salida. Variables de entrada. Si por ejemplo tenemos los datos, tenemos las variables de salida, ¿será necesario construir la función que voy a utilizar para resolver el sistema? Sí. Y esa función, vamos a agregar acá, ¿qué problema resolvería? ¿El problema de todos los CSTR o de solo un CSTR? De solo Tendría que un ser la CSTR. función de todos los CSTR. Pero, o sea, si podríamos hacerlo todos los CSTR al mismo tiempo, sí. Todos los CSTR. Pero si nosotros lo hacemos, por ejemplo, para un CSTR, luego lo que podríamos hacer es reutilizar esa función muchas veces, porque todos los CSTR tienen el mismo modelo, si se fijan, son todos iguales. Sí, con un for. Efectivamente. Estamos pensando entonces en la programación porque ya escuché la palabra for por ahí y eso me alienta mucho. Entonces tenemos que esta función va a ser para un CSTR, para el iésimo, va a ser para el primero de todo. ¿Ya? Entonces, para este CSTR iésimo, nosotros tenemos que ingresar dentro de él el modelo que nosotros tenemos. Entonces, si observan, el análisis de grados de libertad nos ayuda muchísimo, y sobre todo el que ya está reemplazado, o sea, el que ya no tiene estas variables que son explícitas, porque ¿qué dimensión tiene esta función? ¿De cuánto es? ¿De cuánto por cuánto es? ¿Cuántas incógnitas tiene cada CSTR? Dos. Dentro de las variables de salida que decía Giovanna, ¿cuáles eran las variables de salida que yo esperaría obtener del CSTR como resultado? Y T. Perfecto. Entonces yo sé que la dimensión de CSTR es algo por 2. Sí. ¿No es cierto? Por 2, porque esos dos que están acá representan las dos variables. Y el otro algo, para que el sistema tenga grados de libertad 0, que ya lo obtuve, también tiene que ser 2. ¿No es cierto? Entonces, si ya identificamos que estos dos eran I y T, entonces estos dos que faltan por identificar serían, nos vamos a la lista de ecuaciones, balance de materia por componente y balance de energía. ¿Ya? Entonces, antes de meterse al programa, lo que les comento siempre es hacer estos diagramas, estas como mapas conceptuales, ayudan muchísimo para que salga bien al tiro, para que los errores sean como de sintaxis solamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué implica eso? Que la función que nosotros desarrollemos, cuando la implementemos en MATLAB con el método de Newton, por ejemplo, que le podemos llamar CSTR iésimo, necesita iterar con estas variables que están acá, con los incógnitas, con I y con TI. Y como resultado, le va a entregar al método de Newton una función que va a estar evaluada en I y en TI, y esa función está compuesta de dos elementos, el balance de materia por componente y el balance de energía. Cada uno de ellos evaluado en este iterador. O sea, este va a ser nuestro X. Y si ustedes vieron en el análisis de grados de libertad que hicimos, habíamos puesto en amarillo parámetros que son necesarios conocer para poder resolverlo. Entonces, en esta función, aparte de ingresar las variables, también tendrían que ingresar esos parámetros. Y esos parámetros serían el peso molecular, todos los que reemplazamos arriba, el C sub P, porque de lo contrario,
no podría yo despejar, no podría yo reemplazar y que me diera igual a 0, o distinto de 0 si es que no es la solución. Y también necesitamos estas variables de decisión, que las voy a poner un poco más atrás, por espacio. Y esas variables de decisión serían para este caso el Q, ¿no es cierto?, que era el dato que nos daban. Y aparte, ¿cuál es las otras dos variables de decisión que tiene este CSTR iésimo? Y el tercero. Si le ponemos que es el T0 e I0, entonces estamos pensando en el CSTR 1. Porque efectivamente para el CSTR 1, la entrada que es conocida es T0 e I0. Pero si yo pongo acá el CSTR N, ¿cuánto es? ¿Sigue siendo este mismo T0? ¿Sigue siendo este mismo I0? No, Y menos ¿Cuál uno. sería? la Y salida menos del anterior. Bien, súper bien. Mm. Entonces ya sabemos que el ciclo for, como decía el Sebastián, es el que nos va a ayudar a hacer esto recurrente. Y lo que sí tenemos claro es que nuestro vector U está compuesto de 3 elementos. El Q, una temperatura y un flujo, perdón, y una composición de CO, del cual ya sabemos que estos dos que están acá van a ser actualizados dentro del ciclo for. ¿Ya? Entonces esto lo vamos a dejar así como una nube, que en algún momento tenemos que acordarnos de nuevo, que esto hay una actualización de ellos, que es la solución del CSTR anterior. Entonces, sigamos ahora, enfoquémonos ahora en la función, que es la que tienen que implementar. ¿Qué es la función del CSTR? Entonces, esa función, ¿qué les va a entregar a ustedes? Un vector f, que tiene dos componentes. Si ya sabíamos que acá era b y bmc. Y esa le podemos llamar como ustedes quieran, nombre, como sea, vamos a poner CSTR, para hacerlo genérico. ¿Ya? Y que va a tener 3 elementos en su dominio. Uno va a ser, entonces, habíamos dicho, con el mismo color. El X, el otro va a ser el valor de U, y el otro finalmente el valor de alfa, los cuales ya tienen todos los elementos. Yo ya sé que ahí es un vector que va a tener todos esos elementos. Esto es un vector, perdón, el vector U va a ser un vector que va a tener esos elementos, y el vector X, que ustedes lo definieron acá, es un vector que tiene esos elementos que están ahí. Entonces, básicamente, toda esta idea en la que estamos trabajando ahora, tiene como argumentos de entrada, que son números que tenemos que entregarle, que vamos a iterar con ellos. El primer argumento que va a ser el iterado, y los otros que se van a tener constantes para hacer la simulación. Estos van a estar constantes en la simulación. Entonces seguimos. Nuestra función va a tener siempre al final un end. Tiene que ser, ¿no es cierto? Y como tiene un end, antes del end yo tendría que ser capaz de definir f1 y f2. ¿No es cierto? Porque si no, no puedo salir de ahí. Y por ejemplo, yo podría poner que después, justo antes del end, digo que el f, por ejemplo, es f1, f2. ¿Ya? Entonces, como es un código secuencial, ahora yo tendría que agregar los términos que ahí aparecen, el f1 y el f2. Entonces me voy a mi diagrama, a mi ecuación. Entonces yo agarro esta ecuación. Se me fue para arriba. Y lo que hago acá ahora, va, pegar. Aquí está el f1. Que yo lo había definido con mi, ¿cómo se llama? Con mi, vamos a borrar eso. Vamos a quitarle los IEs porque ya no me interesan ahora mismo. Vamos a dejarlo así, entonces, por ejemplo. Y yo sé que cuando se resuelva eso va a ser igual a 0, porque lo dejé expresado igualado a 0. Y lo mismo puedo hacer con el balance de energía. Vamos a ver si es que el rayo cae 2 veces. Y podemos hacer el mismo. Copiar. Y pegar. Vamos a mover eso para abajo. Vamos a borrar ese. Entonces acá lo ponemos de nuevo. Aquí. Ah. Ahí sí. Voy a copiarlo de nuevo ya. Entonces vamos a tener también el balance de energía que está acá.
¿Por qué quiero hacer esto? Porque quiero reforzar el concepto del reemplazo, que creo que es muy adecuado para lo que estamos haciendo en este curso tutoría del ejemplo que estamos resolviendo. Vamos a quitarle todos los colores para que no nos interfieran en nuestro análisis. Ya. Ahí está. Tenemos el F2. Entonces, sabemos que tenemos que llegar hasta acá. Nuestro objetivo era llegar a este F1 y F2 porque, de acuerdo a nuestro diagrama, ese era nuestro fin último para esta parte de las tareas que nos teníamos que plantear. Y entonces, este F1 y F2 que está definido acá, se puede hacer siempre y cuando se conozcan todas las cosas que cierran los grados de libertad. Que sea grado de libertad 0, ojo, implica que yo conozco todo lo que hay al lado derecho de las igualdades. Entonces veamos. ¿Qué conocemos al lado derecho de las igualdades que tenga que ver con los argumentos de la función? X tenía y t, U tenía y t y q, alfa tenía los parámetros. Entonces, ¿puedo calcular f1 en este lugar de la función? Conozco q, conozco ct, esto pertenece a u, esto pertenece a x, conozco el v, conozco el área. ¿Qué nos falta por conocer? El RCO. Entonces, definamos el RCO. ¿Y cómo lo vamos a definir? De acuerdo a la expresión que aparecía más arriba. Ese término que está ahí arriba. Entonces, tenemos que definirlo antes de usarlo. Si no, como programa numérico me aparecería un error. ¿Ya? Entonces, aparecería entonces la temperatura, el I. Vamos a quitar todas esas chayas que no nos gustan. Y queda listo para usar. Entonces tenemos que calcularlo ahí. Y lo vamos a calcular utilizando el I sub I en este caso, para dejarlo con la misma notación. Entonces, me vuelvo a preguntar, pero ahora me voy para arriba. O sea, me devuelvo al F1 y digo, ahora conozco, definí el RCO, está antes, es secuencial, por lo tanto está definido. Entonces, veamos si es que el RCO puede ser calculado. I sub I viene desde X, lo conozco. También conozco este. La temperatura I viene de X, pero lo que no conozco es K1 mayúscula y K1 minúscula. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es, antes de calcular el R1, tengo que definir estos dos elementos que ahí aparecen. ¿Ya? Hago énfasis en esto y no me meto en el software porque la única diferencia que hay respecto a hacerlo en el software es que acá no tenemos el debug, que básicamente es lo mismo. ¿Ya? Entonces voy a poner esta ahí arriba. Vamos a ver si es que fue una buena decisión ponerlo arriba de inmediato. Entonces veamos. Me devuelvo. Oh, no conocía el K1. Ahora, ¿lo puedo conocer? Sí, porque está calculado antes. Veamos. K1 tiene un valor, tiene un parámetro. Entonces esto vamos a tener que sacarlo los parámetros. Y tiene una temperatura acá, y esa temperatura que está ahí es conocida, es T sub I, también conocida. Y el K1, 3/4 de lo mismo. Entonces, en este momento, con esta lógica, yo sería capaz de, por supuesto, cambiándole los nombres. Acá tendría que tomar el X y transformarlo, por ejemplo, tendría que definir en este lugar, y sub I, por ejemplo, como la primera posición de X, y el TI como la segunda posición de X, si es que así lo definimos. Y ahí ya queda disponible. Lo mismo para los compuestos, los elementos relacionados con U. Tendría que hacer la misma transformación de unidad. ¿Ya? O sea, de nombre, perdón. Sería como variables en nombre de ingeniería. Sería igual a la posición, no sé, la posición K del vector U. O sea, básicamente hacer toda la transformación de nombre. Pero lo interesante de esta parte es que queda todo definido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si nos vamos ahora al balance de energía, viene de parámetro, C sub P desde parámetro, variable que viene desde U, parámetro, desde X, desde U, desde X, desde parámetros, calculado previamente, desde los parámetros. Entonces, básicamente lo que digo, lo tengo completamente resuelto. ¿Ya?
Entonces, esta estructura es la que yo quiero que ustedes apliquen en MATLAB para poder comenzar a resolverlo. ¿Ya? Y aquí hay un tema muy relevante, muy importante, y que tiene que ver con cómo sacamos F. Porque una cosa es cómo es el balance de energía y el balance de materia, y otra cosa muy distinta, o igual puede ser, dependiendo del tipo de problema, es cuál es el valor que va a evaluar el método de Newton. Si es el balance de energía o es el balance de energía dividido por un número. Que tiene que ver con el concepto de adimensionalización. ¿Qué observan acá? Que esto está en kilomol partido por segundo. Y que esto está en kilojoule partido por segundo. Unidades distintas ponen una alerta de inmediato en, básicamente, la norma que va a calcular el método de Newton para saber si llegó a convergencia o no. Entonces, ¿qué le recomiendo yo? Una recomendación con morado. Que tome ese F1 que tiene ahí, y lo que haga es agarrarlo ese y dividirlo por algo que quede adimensional. ¿Y cómo puede quedar adimensional? Podemos hacerlo adimensional dividiendo todo por Q, por CT, por I sub I menos 1. ¿Por qué lo hago así? Porque tiene unidades de kilomol partido por segundo, y aparte, porque si yo divido por este número, por este conjunto de números celestes que están acá, este término que está acá pasa a ser 1, y todo queda en el orden de magnitud de 1, de 10 elevado a 0. Por eso tiene esa gracia. ¿Ya? Si ustedes no lo hacen y lo aplican, probablemente no van a tener ningún problema de sintaxis, pero sí quizás el sistema podría no converger por esa falta de dimensionalización. Y el F2 podemos hacer lo mismo, solamente que ahora el F2 va a ser dividido por, y en este caso en vez de dividirlo por la entrada de materia, es dividirlo por la entrada de energía. O sea, sería dividido por el M gorrito, por el C sub P, por el Q, por el CT, por TI. Y nuevamente quedaría entonces todo eso es en adimensionales y con órdenes de magnitud de 10 elevado a 0. ¿Ya? Entonces, dentro de este nuestro mapa de actividades, ya teníamos definido la función que vamos a utilizar. Entonces, esto que está acá es muy, muy, muy importante porque dentro de nuestro mapa de actividades que definimos la función del CSTR, que lo desarrollamos a partir de las variables de salida, que sabemos cuáles son los datos principales, ahora lo que tenemos que hacer con esta función es resolverla. Entonces, como cuarta parte, lo que tendríamos que hacer es resolver. Y aquí Sebastián Jara, porque fue usted el que me dijo, para todos, le pregunto nuevamente, ¿qué prefieres? ¿Resolverlo para todas las unidades o primero resolverlo para uno? Resolverlo para uno y después aplicar un for para que sea para todos. Excelente. Entonces lo que vamos a hacer es, nuestro segundo como hito importante, es resolverlo para uno. ¿Para cuál? Para el primero. ¿Por qué para el primero? Porque para el primero conozco todo. Entonces lo que vamos a hacer es resolver para el CSTR. Resolverlo para el CSTR 1, directamente. Y entonces nos vamos para nuestro calendario de actividades. Entonces, tenemos los datos, tenemos estas variables de salida que sabíamos y generamos nuestra función. Entonces, nuevamente lo podemos hacer con un pseudocódigo y podemos decir, ya, vamos a asumir que en nuestra ventana principal ya conocemos todos los datos, están dados. También conocemos nuestras variables de decisión. También son valores que están dados. Entonces, como conocemos nuestros datos y nuestras variables de decisión, podemos resolverlo. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Antes de meterle el for, lo que tendríamos que hacer, bueno, aquí en las variables de decisión hay varios temas como a tomar en consideración. Dentro de los datos tendríamos que definirnos un número de CSTR, que lo habíamos puesto con un N mayúscula. ¿Ya? Y dentro de los datos, entonces, tenemos que hacer algunas conversiones, por ejemplo, transformar el volumen en un volumen iésimo, que sería el V partido por el N. ¿Ya? Eso es importante tomarlo en consideración. Si nosotros tenemos estas definiciones hechas, conocemos los datos iniciales, lo que hacemos entonces es preparar nuestros vectores. Conocemos el vector U para el primer CSTR, lo preparamos porque tenemos toda la información previa. Si se fijan, es el mismo análisis que podemos hacer acá con estas flechas, con estos tics verdes que definimos, con esos vistos verdes que definimos. Como conocemos los datos, dígame.
Una pregunta, me quedó una pequeña duda con la parte que hizo arriba con la adimensionalización. Dime. Eso es como para evitarse después crear este tema de la norma y la tolerancia y todo el cuento. No, porque básicamente, Sebastián, voy a poner acá que aquí hay un error. En vez de dividido por TI, hay que poner dividido por TI a la menos 1. Ya, Sebastián, la norma se tiene que calcular igual. ¿Por qué? Porque el método de Newton lo que hace, vamos a ponerlo con aquí un recordatorio. Lo que hace el método de Newton, o en este caso la función f sol, que está que dentro de ella está el método de Newton, es que itera con valores de x. Te vas a la función Ujú. y estos valores k'ésimos de x me entrega un f de k. Y esa información ingresa al f sol. Y Sí. dentro del f sol, si nosotros hiciéramos una lupa acá, lo que hace dentro de varias cosas, como calcular derivadas y una serie de pasos, lo que hace es calcular la norma de f de k. Lo hace internamente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo definimos nosotros una norma? La norma es básicamente la sumatoria de los f de k y ésimos elevado al cuadrado, en raíz. Ujú. La norma, en este caso, norma euclidiana. Entonces, esta suma de las funciones elevadas al cuadrado y luego sacarle la raíz, si es que tienen unidades distintas, va a estar sumando kilomol cuadrado partido por segundo cuadrado más kilojoule cuadrado partido por segundo cuadrado. Ah, ya. Así que eso es como raro, partiendo porque Sí. es raro sumar unidades distintas, pero Ujú. uno diría, bueno, pues si total esto no le interesa mucho, si el FSOL me sirve para resolver cualquier problema y le da lo mismo las unidades, sí es cierto, pero el problema ahí es que probablemente los órdenes de magnitud sean distintos, ¿ya? Entonces, si tú recuerdas un poco lo que vimos en algún momento en clase cuando les comentaba cómo se podía ver la norma se ve así. Acá estaría en este caso el balance de materia por componente, por ejemplo, Ajá. y acá estaría el balance de energía. E imagínate que cada puntito que está acá sería una iteración del F-Sol. Por ejemplo, esta es la Perfecto. iteración k'ésimo. Ujú. ¿Cachai? Entonces imagínate que este número te da, no sé, pues está en unidades de kilomol partido por segundo, esto te dio que hay una diferencia que hay que cerrar, porque no es cero, porque todavía no llegamos a la solución, de 10 kilomol por segundo, por ejemplo. Que es distinto de cero y por lo tanto va a seguir iterando, y que el balance de energía te dio que era 1000 kilojoule por segundo. ¿Cachai? Entonces, este puntito que está acá realmente estaría como mucho más allá. Estaría como, para hacerlo así bien dramático, acá. Y pasaría. Claro. ¿Cachai? Entonces, ¿qué significa eso? Que ahora, si nos ponemos el traje del F-Sol, esta norma que tú estás viendo acá, como es la suma al cuadrado de dos variables, y yo los definí como dos vectores que son ortogonales entre ellos, la suma cuadrado y su raíz es equivalente a la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Esta es la norma. ¿Cachai? Que es sumar 10 al cuadrado más 1000 al cuadrado y sacarle la raíz. Esa es la dimensión de este vector. Sí. ¿Cachai? Entonces, ese número es muy grande y muy parecido a este 1000. Entonces, ¿qué haría el F-Sol? Diría, mira, el balance de materia por componente está casi resuelto en comparación con el balance de energía. Entonces le voy a poner más importancia a este, porque la norma me dice que este término es mucho más grande. Pero eso podría ser porque la unidad es la que está generando ese problema, más que realmente es porque esto está mucho más lejano al cero. Porque el cero de kilojoule partido por segundo puede ser distinto al cero de kilomol partido por segundo. Mm. ¿Cachai? Entonces lo que yo hago es sacarle las unidades para que los ceros sean comparables. Y gráficamente, al sacarle las unidades y al dividir por un número que haga que quede todo del orden de magnitud de 10 elevado a 0, porque si te fijas, Sebastián, acá lo que hice al dividir por QCT e I a la menos 1 es que todo este término que lo voy a marcar con puntito pasa a ser 1. Sí. Porque es eso partido por eso mismo, ¿cachai? Entonces, Ujú. al ser 1, básicamente yo sé que estoy restándole al 1 menos algo. Y ese algo tiene que ser también cercano a 1 para que me dé 0. Entonces yo sé que ahora todo esto me queda de orden de magnitud de 10 elevado a 0. Perdón, eso no está ahí. Acá. Aquí me queda de orden de magnitud de 10 elevado a 0 y de 10 elevado a 0.
Claro. ¿Ok? Entonces todo esto, al hacer esa división, se transforma en orden de magnitudes similares, en cantidades comparables y por lo tanto en hipotenusas que representan ambas ecuaciones al mismo tiempo. Es como una ponderación de ambas ecuaciones al mismo tiempo. Y aparte, lo que hace es decir, ok, puede que los ceros de los kilojoule por segundo y de los kilomol por segundo sean distintos, pero al dejarlo adimensional, ahora yo sé que tengo que llegar al cero adimensional de las dos ecuaciones. ¿Okay? Entonces, es por eso la adimensionalización. Si no la hago, no pasa nada, puede que funcione el método de Newton. ¿Ya? No es como, esto es como en ADI, es como, no es posible, ¿cómo es? No hay razones para dudar que, básicamente. Claro. Si yo no adimensionalizo, puede que funcione, pero si es que yo adimensionalizo, me aseguro que va a funcionar. Claro. Y en ¿Ya? ese caso, profe, por ejemplo, usted escribió parte del término del balance, la dimensionalización. Sí. ¿No se podría haber escrito completo? No, porque fíjate que lo que yo hice acá fue, a ver, la dimensionalización tiene la gracia que tiene numéricamente es la que te comentaba recién, pero tiene una desventaja si yo elijo mal con lo que voy a dimensionalizar. Si yo divido por una variable, imagínate que yo acá en vez de haber puesto en la primera dimensionalización, en vez de haber puesto el i-1, hubiese puesto i sub i. Entonces, en ese caso, mi problema es que tenía los x solamente en el numerador, ahora los tiene también en el denominador. Ah, sí. Entonces, la idea es dividir por un número tal que no existan x en ese número. Entonces, para eso lo que uno hace es tomar, y como uno está trabajando con balances al final, es dividir por el término in, porque se supone que en un problema de análisis nosotros conocemos el in, porque está dentro del vector u. ¿Se entiende? Sí, profe, entendí. Ya, súper. Gracias. Entonces, volviendo a esto y como para terminar este desafío que tenemos que plantear, ¿no? Entonces, tenemos nuestro archivo principal, nos dimos los datos, nos dimos la variable de decisión, definimos el vector, y ahora efectivamente lo que tienen que hacer ustedes es resolver. Y acá, sintaxis. ¿De qué cosa? Del método de Newton. Y en el método de Newton se van a encontrar que requieren un x0. Entonces acá vamos a tener que definir también el x0 y por supuesto también el alfa. ¿Ya? Y una vez que tengamos eso, el quinto paso es resolver desde igual 1 hasta n. Y eso implica hacer como un copy-paste de todo lo que tenían antes. Como tomar esto que está acá. Yo lo voy a hacer, de hecho, lo puedo hacer. Voy a copiar. Y que en MATLAB se puede hacer el copy-paste. Mientras no sea otro compañero o compañera. Y lo que voy a hacer ahora es que las cosas que son constantes las voy a dejar constantes. Y me acuerdo de este mapa conceptual que hice, que está ahí arriba, donde aparecía un for. Ahora me voy hacia el for que a mí me interesaba. Y que tiene un update. Y ese update es para los valores que están en U. Entonces yo sé que en mi problema que quiero resolver, ahora voy a resolverlo dentro de un ciclo for. Ustedes mismos me lo dijeron. Voy a poner acá que se va a resolver dentro de un ciclo for. Y el ciclo for va a tener un end. Y dentro del ciclo for yo tengo que resolver actualizando el valor de U. Entonces, ¿qué elementos tiene el valor de U? Tiene un Q, que me lo di ahí arriba, y tiene dos elementos que van a ser los que se van a actualizar. Uno es el I y el otro es el T. Entonces, ese valor de I y T en un principio será el I0, y el valor de T será el T0, que lo definí antes. Pero una vez que resuelva, necesito actualizar el valor de U. Por lo tanto, voy a tener que actualizar el valor de I y el valor de T. ¿Con qué valores? Con las soluciones de resolver del paso anterior. Y eso lo voy a hacer iterativamente, entonces va a haber el for, y lo voy a hacer tantas veces como sea necesario, y de esa forma voy a responder la pregunta 1. Por supuesto que quedan cosas pendientes. Por ejemplo, que yo tengo que definir un vector que me va a ayudar a guardar las cosas. O sea que yo tengo que poner guardar. Y cuando nosotros queremos guardar, tenemos que acordarnos que guardamos en posiciones. ¿Ok?
Y eso resolvería la pregunta 1. Entonces. Como esto tiene una segunda parte. Para la segunda parte. Ya, para la segunda parte, la idea acá es ser lo más proactivo posible y proactiva. Entonces, si es que tienen tiempo y lo pueden hacer ahora, entonces hagan la función. La función CSTR, háganla ustedes. Si es que les alcanza el tiempo, hagan la resolución de 1. Y si les alcanza el tiempo más, hasta n. ¿Ya? Yo, a la vuelta, en el 7.8, voy a partir desde esa función lista y desde los datos que ya están dados. O sea, voy a partir desde desde el paso 3. ¿Ya? Entonces lo voy a resolver para un CSTR, lo voy a resolver para n CSTR, y luego voy a resolver para el diagrama de procesos completo. Si ustedes lo tienen antes, mejor porque puedo sacarles dudas. ¿Ya? ¿Hasta dónde tendremos que traerlo? Como le decía Sebastián, si alcanza a tener la función CSTR, súper. Si alcanza a resolverlo para 1, mejor aún. Y si es para desde 1 hasta n, se ganó mi eterna gratitud. Ya, nos vemos en el 7.8 entonces. Nos vemos. O bueno, no sé. Bye. Chao, profe. Le vaya bien. A ver si la aparece. Profe.